El Ministerio de Agricultura detalla que casi 39.000 colmenas de abejas se han visto afectadas por el fuego de los incendios en la zona centro-sur del país. Para conversar sobre este tema y otros nos acompaña Misael Cuevas, presidente de la Federación Red Apícola Nacional. ¿Cómo le va, Misael? ¿Qué tal? Buenos días. Sabes que te escucho un poquito complicada la voz. Sí, a ver, ahí vamos a ir afinando justamente los detalles. Nos vamos a ir escuchando de a poco. ¿Me escucha por ahí mejor, Misael? Perfecto. Mucho mejor, sí. Mucho mejor, qué bueno. Misael, estamos a esta hora de la mañana, muy tempranito, acá en Canal 24 Horas, para conversar justamente de este efecto y cuál es el daño para la gente, para que le expliquemos, ya mirando cifras, ya con el combate a los incendios avanzando de forma positiva, pero cuál es el daño que encontramos hoy día en la zona. Mira, en el tema apícola específicamente tenemos un impacto muy importante a nivel de los pequeños productores y medianos productores, principalmente en las tres regiones más afectadas, digamos, Ñuble, Biobío y Araucanía. Estamos hablando de más de 15.000 colmenas en áreas de incendio, es decir, con sus entornos completamente quemados. Estamos hablando de alrededor de 20.000 colmenas en áreas de incidencia de los incendios por efectos del humo y otras temas que hacen más vulnerables a las abejas en una situación de estrés. Y tenemos productores que han perdido hasta su casa, su bodega, su apiario, y alrededor también de nuestras contabilidades indican de alrededor de 4.000, 3.500, 4.000 colmenas que fueron quemadas directamente. Entonces, ese es un tema muy complicado porque queda todo el entorno sin posibilidades de, en el corto plazo, retomar una actividad productiva. Entonces, hay que tener acciones de contingencia para que las abejas que quedaron vivas podamos sostenerlas hasta la próxima temporada. ¿Tenemos una cifra de cuántos productores son los afectados por estos incendios? Mira, nosotros en nuestros registros, que los tenemos que ir corroborando con las cifras oficiales, tenemos alrededor de 450 productores directamente afectados. Cuando estoy diciendo eso, cuando están en áreas de incendio directamente. Y después tenemos otro grupo importante de alrededor de 300 o 400 también en zonas de influencia del incendio. ¿Mm? Entonces, ahora para nosotros nuestros apicultores en general, o la mayoría de los apicultores afectados, no solamente se dedican a las abejas, sino que además a otros cultivos y actividad agropecuaria en sus predios. Entonces, también se afectan otras acciones productivas dentro de lo que es la economía familiar que sostienen estas familias de productores. Y en ese sentido también a veces uno invisibiliza a nosotros como rubro apícola. La mujer apicultora ha acercado mucho la apicultura a la ciudadanía a través de la venta directa de productos, así como la mujer campesina también ha acercado en las ferias productos de procesado, mermeladas y todo eso, y se fueron afectadas sus salas de proceso que tienen las autorizaciones sanitarias para poder llegar con ese producto, y también uno a veces no visibiliza eso, y creo que también es una inversión que hay que retomar porque es parte de lo que ingresa a la economía familiar cuando se llega a espacios de venta con productos procesados. Sí, si me corrige el dato, para contarle más o menos a la gente, que la gente entienda cuando hablamos de un mediano, de un pequeño productor, una colmena me decían que tenía el valor de entre 130.000 y 150.000 pesos cada uno. O sea, una Así persona es. que tenía cerca de 200 ya podría estar hablando de la pérdida de 23 millones de pesos. ¿Cuántos son principalmente los pequeños productores afectados? ¿Son más ellos los que sufrieron este problema o es también Así a es. nivel macro? Sí, mira, los principalmente afectados y los mayoritariamente afectados son pequeños, digamos que estamos hablando con un manejo de menos de 300 colmenas. Sí. Pero hay un grupo importante también entre 300 y 800 colmenas de productores, entre 300 y algunos con más de 1.000, que también están en áreas de afectación. Pero mayoritariamente los que más afectados son los pequeños con menos de 300 colmenas. Claro, sí.
para contarle más o menos a la gente, si yo tenía 157 colmenas, perdí casi 12 millones de abejas. Es como el cálculo ahí, matemática simple, que uno puede ir haciendo, Misael. ¿Cuál es Así el es. daño? A ver, tenemos claro cuál es el daño económico para la gente, pero ¿cuál es el daño económico también para la producción tú lo decías, de miel principalmente y de sus productos que vienen de este trabajo? Sí. Sí, mira, yo creo que el daño lo podemos situar en distintas dimensiones. Uno es el daño propio que tiene que ver con la actividad económica y con el ingreso que uno tiene a partir de los productos apícolas. ¿M? Eso es uno. Y lo otro es el daño colateral y más importante que el otro en términos económicos, por el rol que juega la abeja como factor productivo, por el efecto de la polinización, Sí. que ayuda, digamos, a mejorar la productividad y a la producción de alimentos en general, y también por el rol que juega, digamos, como la importancia en la conservación de la biodiversidad y en la mantención, digamos, del equilibrio ecosistémico. Es decir, la abeja es un polinizador muy importante para la producción de alimentos en general y para lo que es la mantención de la biodiversidad. Entonces, y ese daño uno lo puede, claro, extrapolar y multiplicar, no sé, por 50 o 60 en relación a lo que es el daño de los productos. ¿Mm? Entonces, no nos vemos solamente afectados nosotros, vemos un impacto, generamos un impacto ahí en lo que es la producción alimentaria, en lo que es la polinización para la producción de alimentos de exportación, es decir, son varias industrias las que se ven afectadas. Y en ese sentido nosotros hemos seguido dialogando con otros eh, gremios empresariales que también se ven afectados con esto y estamos generando ahí una cadena de solidaridad para poder dar sostenimiento en la emergencia de alimentación a las abejas y, y posteriormente de sostenimiento durante el periodo invernal hasta que llegue la nueva temporada. Y en ese sentido, quisiera destacar que desde nuestra perspectiva creo que una cosa es abordar la emergencia con acciones efectivamente rápidas, después mantenernos, digamos, en un periodo de sostenimiento, pero también tenemos que generar el debate respecto de cómo avanzamos en el tema de la planificación productiva territorial con los distintos actores económicos para prevenir, tener una actitud de prevención y una gobernanza responsable en los territorios. Yo creo que es un debate que tiene que aparecer, digamos, aquí estamos afectados pequeños, medianos, grandes, estamos afectados todos quienes vivimos en actividad económica en la ruralidad. Y creo que eso tenemos que ponerlo en la conversa. Y también la estrategia de reforestación de las áreas que están afectadas porque quedan improductivas. Sí, estamos conversando a esta hora con Misael Cuevas, presidente de la Federación de la Red Apícola de Chile, Apícola Nacional de Chile. Misael, bueno, uno es de campo, sabe que es complicado mantener a la abeja, que son muy claves, que a uno le decían deja un poquito de agüita para que se pueda alimentar la abeja. Pero le quiero preguntar algo que usted dijo sobre la polinización justamente. ¿Cuáles son las industrias que se van a ver más afectadas? Y también, ¿va a tener esto algún cambio en los precios? ¿Puede también haber una afección de ese tipo? Mira, efectivamente la industria frutícola es una industria que requiere, y las industrias de semilleros, son industrias que requieren la prestación de servicios de polinización de las abejas. Y ahí va a haber una afectación. Lo que pasa es que el total de colmenas afectadas, y yo la estoy cifrando, digamos, en el eje de los 40.000, pensando las que están directamente en el área de incendio y que están más afectadas y las que están en los entornos. Esa es una cifra importante, pero no es tan relevante en el contexto de la cantidad de colmenas que hay en Chile. ¿Mm? Si aquí lo más relevante es las personas que están detrás de esas colmenas afectadas, sus economías familiares. Efectivamente, se va a producir un impacto en menor presencia de colmenas para polinizar. Efectivamente, eso genera un impacto y hay que ver las estrategias de cómo se van a enfrentar. Y claro, y el precio seguramente va a tender a
a subir seguramente el precio, cuando digo el precio de tanto de la prestación de servicio de polinización, que es un precio que hemos tenido estancado hace mucho tiempo, como de la propia miel, que también se ha mantenido por varios años en un casi sin elasticidad. Sí. ¿Cómo se va a ayudar a las personas que perdieron justamente sus colmenas? Ustedes están trabajando con INDAP ya, han conversado, ¿va a haber algún plan? ¿Existen los recursos para esto? Recordar que el gobierno inició una serie de bonos, de ayudas directas, también a través de INDAP había un plan que estaba en desarrollo. ¿Ustedes cómo están en esa conversación y cómo se va a hacer este proceso ya de recuperación? Y nosotros desde el primer día estamos en contacto con los organismos de gobierno, tanto INDAP como las seremías de Agricultura de las regiones más afectadas, y por supuesto con la Dirección Nacional de INDAP y con la Subsecretaría de Agricultura, el propio Ministerio de Agricultura, para ir viendo cómo abordamos temas de contingencia, temas de sostenimiento en el mediano plazo y cómo recuperamos las abejas quemadas en agosto, septiembre, para poder retomar actividad productiva a quienes perdieron sus apiarios. Y en ese sentido, hay buena disposición para tanto colaborarnos en el proceso de sostenimiento de las colmenas que sobrevivieron, como en la idea de recuperar abejas en septiembre. Son temas que están en la conversación, que están en la mesa del debate, que están en las ideas que uno va planteando, y que hay que hacerle seguimiento para que se concreten definitivamente. Sí, bueno, en todo caso, cualquier plan, lo que yo entiendo de esta conversación es que lo primero, obviamente, aparte de que las personas estén bien, que puedan recuperar sus casas, sería infraestructura, ¿no? Con lo que tú decías de las cámaras de producción, las zonas certificadas también de producción. Eso va a ser el primer paso de cualquier plan, ¿no? Sí, claro, recuperar infraestructura, sostener vivas las abejas que están en área de incendio. Nosotros estamos también proponiendo, como se hizo el 2015 cuando tuvo las cenizas del Calbuco, el 2017 cuando hubo el gran incendio, también tener lugares de albergue para las abejas, instalar albergues no muy lejanos de las áreas donde los productores están, porque también esas abejas quedaron en un área absolutamente eh, quemada. Entonces estamos haciendo una lista de lugares donde llevar abejas para pasar, digamos, la próxima temporada, o de lo contrario, sostenerlas con alimentación artificial en las áreas cuando el productor no tenga las posibilidades de mover abejas o le dificulte mucho irlas a ver a un lugar más lejano. Esos son parte también de las medidas de emergencia, o sea, del sostenimiento, y que la tenemos que conversar con las autoridades o con los municipios porque nos ayuden con camiones para poder mover eh, apiarios. Sí, Misael, conversábamos justamente sobre la importancia de las abejas, que va más allá de la miel, va más allá de una serie de productos que se sacan de su trabajo. Pero bajo esto mismo, te quería preguntar por las cifras, porque el INDAP en algún momento hablaba de más del 90% de las colmenas de la zona centro-sur afectadas por estos incendios. ¿Cómo nos va a dar para recuperar esa cantidad? Porque la verdad es que los números, por lo menos las cifras, si uno las pone sobre la mesa, son muy, muy duras para la gente. ¿Nos va a dar el tiempo, este proceso natural también para recuperar las pérdidas? Yo creo que es difícil estimar que podamos volver a una situación de la que era previa al incendio, digamos. Eso es difícil. Sin embargo, hay que hacer todos los esfuerzos para avanzar en la recuperación del mayor porcentaje que podamos. Vamos a trabajar por el 100% de recuperación, pero eso no siempre se puede lograr. Entonces hay que estar también con una planificación lo más aterrizada posible para tampoco generar falsas expectativas. ¿Mm? Sí, ¿cómo lo hacen los productores, los pequeños productores, los medianos? ¿Tienen que hablar directamente con ustedes, con la federación, con la red? ¿Están trabajando ustedes o ir directamente a INDAP? Si podemos aclarar también ese punto, Sí, para de pronto gente que sí, no está tan interiorizada o sí, gente también que quiere ayudar a la recuperación. ¿Cómo va a ser el contacto ahí? perfecto. Mira, para los pequeños productores, efectivamente, INDAP es el mejor canalizador en el sentido de que tiene oficinas de área
para atención a productores en distintas comunas, digamos, y tiene un despliegue a nivel de país y en las áreas de incendio también. Entonces, y están efectivamente levantando información, sus funcionarios, y ese es un buen punto de llegada. Lo que sí, la mirada más general, es decir, cómo abordamos, qué medidas más potentes, dijéramos, medidas más con mayor impacto, lo tenemos que debatir a nivel de las autoridades centrales con la institucionalidad que está creada para debatir temas de interés apícola, que nosotros somos uno de los pocos gremios que tenemos una relación formal con el Estado, a través de lo que es la Comisión Nacional Apícola, donde participamos gremios de representación nacional, participan universidades, participa la institucionalidad pública de fomento y regulación, y ahí es un espacio que creo que lo tenemos que activar en el corto plazo, una reunión de emergencia para ver cómo abordamos con mirada país y en la macrozona del incendio el desarrollo de las actividades y propuestas y acciones que nos lleven a recuperarnos. Creo que esa es la mejor manera de conducir un trabajo que tenga mayor impacto. Misael Cuevas, presidente de la Federación Red Apícola Nacional, conversando sobre este complicado panorama que va a enfrentar la industria y también de estos seres vivos que son claves para el ecosistema más allá de lo económico. Muchas gracias por estos minutos y también por la información entregada, Misael. Gracias a ustedes, yo he estado desplegado en terreno estos días. Hoy me encuentro acá en Contulmo, justamente, y visitando algunos productores en la zona de Biobío, y ahora doy la vuelta por la provincia de Arauco hacia Concepción. Gracias a ustedes. Hasta luego, Misael.